Saludos al grupo de Instrucción Teológica de este lado, el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel. Hoy quiero compartir con ustedes el tema el verdadero mesianismo o el verdadero Israel, según Romanos capítulo 9, versículos 6 al 10, que a la letra dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Bueno, actualmente hemos escuchado varios errores con mucha frecuencia. Algunos de ellos son los que dicen que la salvación eh, se puede obtener sin el Mesías, solo guardando la ley. Hay grupos que actualmente se autoproclaman de raíces hebreas. Entre ellos también están aquellos que hablan de la salvación con el Mesías y además agregándole la ley. También están otros grupos que dicen que es culpa de los cristianos que los judíos no crean. Y bueno, pues ya se eh, vamos a decir, culpabiliza a los creyentes por la falta de creencia o de fe de parte de los judíos. También hay quienes en un trasfondo cristiano, dicen ellos, es errado y el trasfondo judío es el correcto. Eso suena muchísimo a judaización o elevar a los judíos por sobre los cristianos con un orgullo muy marcado al pretender que son superiores a cualquiera. También hay quienes afirman que en el judaísmo pues hay muchísimos errores y aunque de alguna manera se justifica diciendo que es parte del plan de Dios, pero en el cristianismo también se dice todo es pagano y es conspiración de la gran ramera, hijos, por así decir, no de Roma, de la gran ramera, bueno, así le denominan. Otros quienes también tienden a afirmar que la terminología hebrea te lleva a otro nivel de espiritualidad o de culto a Dios. Y un concepto equivocado es a veces tener un concepto de qué es el verdadero mesianismo, porque también a veces no entienden qué es mesianismo en realidad. Si lo confunden con, pues prácticamente cristianos descarriados. El identificar a Israel con la iglesia se llama un supersesionismo. Algunos comúnmente, coloquialmente se le llama como teoría del reemplazo. El supersesionismo es una sustitución de Israel por la iglesia o también puede presentarse como un continuismo de Israel en la iglesia. La idea que ahí transmiten es que la iglesia es el nuevo Israel, el cual siempre ha existido y nunca ha dejado de existir. Y desde esa óptica, desde esa perspectiva, pues se va presentando una confusión en las interpretaciones de la Sagrada Escritura. Ya hemos estudiado en otra ocasión que el apóstol Pablo no dirige esta carta a los romanos, a la iglesia en Roma o a la iglesia de Roma, sino a todos los que están en Roma, dice 1:7. Gentiles, comunidades judías que habían escuchado también el Evangelio el día de Pentecostés, según lo menciona en Hechos 2:10, y ya ahora llegaron a sus sinagogas a compartir. Su tema del apóstol aquí en esta epístola es la justicia de Dios y divide su tema de la siguiente manera: la necesidad de la justicia en los capítulos 1 al 3. 2, la provisión de Dios en la justicia de Cristo, capítulos 3 al 8. Es muy importante ese tema. La tercera parte es cómo Israel rechazó la justicia de Dios, y esos son 3 capítulos que abarca, capítulos 9 al 11. Y por último, 4, cómo se lleva la justicia en la vida diaria, capítulos 12 al 16. Romanos 1 hasta el 8 tiene los temas doctrinales de justificación y santificación que conducen a la salvación. Pero Romanos capítulos 12 al 16 tienen un tema común de la relación de los creyentes con Dios a través del amor y a través del servicio. En medio de esos dos, los capítulos 9
10 y 11 son el punto central para comprender la conexión que hay entre la justificación y la santificación, y además la relación del creyente hacia Dios y hacia su pueblo es igualmente importante e igualmente vinculante. Los capítulos 9 al 11, aunque tocan el tema general sobre la justicia divina, se enfocan específicamente a poner la posición de Dios sobre el Calvario, sobre el pueblo judío. Los tres capítulos son una unidad y una especie de codicilo, así se le conoce, sobre Israel, pasado, presente y futuro. Estos capítulos tienen un tema unificador que tiene que ver con el plan de Dios para la nación de Israel y el pueblo judío. En derecho romano, un codicilo es un conjunto de disposiciones de última voluntad, salvo la institución del heredero o la desheredación. Cuando un abogado redacta un testamento y desea incluir más en el documento que sea igualmente vinculante con el original, lo que hace es que inserta un codicilo, es decir, una adicción o suplemento. Eso es lo que es un codicilo. Este codicilo teológico, que es el capítulo 9 al 11, fue escrito por Pablo a los cristianos de Roma para explicar la posición de Dios sobre el pueblo judío y su plan por el cual todo Israel será salvo, como dice en Romanos 11 al 26, pero para eso tiene que pasar un proceso. Y eso es lo que se presenta en este testamento, pero que además es un codicilo. No hay duda de que estos capítulos tratan del pueblo judío, porque Pablo define a Israel con 8 pruebas textuales que se encuentran en Romanos 9, 4 y 5. Estos pasajes, si bien mencionan indirectamente o de pasada por vía de comparación a los gentiles salvos, también a la iglesia la mencionan, pero no son, por así decir, el tema central, sino que lo hace para compararlos o para referirlos como ejemplo aclaratorio sobre el lugar que tiene Israel en el plan de Dios, que ocupa en estos 3 capítulos el foco central. Por ejemplo, en este capítulo 9 hay 2 pasajes donde habla de los gentiles. En el primero muestra la misericordia de Dios que se ha mostrado a todos, llamando a salvación a judíos y a gentiles por igual, dice el 9, 23 al 26. Y en la formación de un nuevo cuerpo con creyentes, tanto de creyentes judíos como de creyentes gentiles, en 9:30 al 33. Un misterio previsto, desde luego, y planificado por Dios, según Efesios 3, 3 al 11, pero siempre que se le incluye, es en el contexto de bendiciones espirituales de Abraham, no para invalidar o reemplazar las promesas nacionales para los descendientes físicos de Abraham. Eso tiene que quedar muy claro. Por otro lado, hay que entender correctamente la mención aquí de un remanente en 9:27. Pablo cita Isaías 10, 21 y 22, refiriéndose al remanente de Jacob, o decir, remanente de Israel, porque así lo menciona el texto, el cual regresaría del exilio tras oír el llamado a regresar. El concepto de remanente inicialmente se refería al resto, que es lo que significa la palabra remanente, al resto de judíos, según Ageo 1:12, que fueron llevados cautivos a Babilonia, pero luego de 70 años oyeron el llamado y regresaron a Jerusalén. Por eso es que Pablo lo usa para referirse a los judíos de su tiempo que habían tenido una relación de fe con Dios, pero solo por vía de aplicación lo refiere a los gentiles que fueron llamados, tomando como referencia el texto de Oseas 1:10 y 2:23, que habla del Israel infiel del norte, comparados como gentiles. Pero tal aplicación no es autojustificación para un reemplazo de Israel, no está reemplazando el apóstol. Es decir, la inclusión de los gentiles en ese remanente no exige exclusión de los destinatarios originales o el verdadero remanente. En realidad el remanente es de los hijos de Israel, dice el 9:27 Romanos, y específicamente
Pablo se refiere al futuro tiempo de salvación, cuando el Señor regrese a ejecutar sentencias sobre la tierra a cabalidad, dice el versículo 28, porque ahí presenta el contexto en cuando se cumple el remanente. Dos conceptos a tener en cuenta en la lectura de este pasaje. Cuando se refiere a los hijos de Abraham, es con referencia a las bendiciones del pacto abrámico, y estos incluyen promesas nacionales y universales, en los que participan los hijos naturales y de fe. En tanto, los hijos solo de fe, pero que no son naturales de Abraham y no de sangre, son referentes del creyente Abraham, participan solamente de las bendiciones espirituales o universales de Abraham. Esa es la promesa de la bendición, pero no de las bendiciones nacionales. Pero cuando se habla de los hijos de Israel, son específicamente los descendientes de Jacob, no de Abraham solamente, sino específicamente de Jacob, a quienes les ha dado la promesa legales, nacionales y universales. Pero de estos, solo van a heredarlo el Israel de Dios, como lo dice en Gálatas 6:16, Israel de Dios, y no los judíos según la carne, como lo menciona 1 Corintios 10:18, porque no todos los descendientes de Israel son el Israel de Dios, sino los judíos que son creyentes, son el Israel de Dios. Esta es lo que se llama la elección corporativa, solo en Isaac, pero no todos los hijos de Isaac, sino a través de Jacob, que van a ser llamados herederos, pero no todos descendientes de Jacob, sino solo el Israel de Dios, es decir, aquellos que son creyentes. Bueno, dicho esto, estudiemos algunos versículos del capítulo 9 de Romanos. La iglesia de Roma del tiempo de Pablo estaba confundida respecto al lugar que ocupaban en este tiempo de gracia los judíos, debido a que muchos de ellos se unieron al rechazo junto con los paganos en contra de los cristianos. Hubo tanto gentiles como judíos, y eso aumentaba la presión en la iglesia. O sea, ¿cómo es posible? Se unieron, casi lo que le pasó a Martín Lutero, ¿no? Que no le respondió, no respondieron los judíos positivamente. Ahora, los capítulos 9 al 11 de Romanos son dispensacionales, explicando la situación del trato de Dios con Israel en el pasado, en el capítulo 9, y su trato presente en la era de la iglesia, lo explica todo el capítulo 10, y sus tratos futuros con relación a las promesas para Israel, y eso lo explica todo el capítulo 11. Si el capítulo 11 se enfoca al futuro, el capítulo 10 al presente, y el capítulo 9 que vamos a estudiar se enfoca al pasado. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para que podamos comprender todo el contexto que nos habla el capítulo 9. Está hablando del pasado de Israel, no está hablando de los gentiles, porque es lo que Pablo en este codicilio está explicando. El apóstol responde a quienes preguntan: ¿acaso el evangelio, al prometer a los gentiles la misma salvación que a los judíos, significa que ya quebró su promesa con el pueblo terrenal de Dios, los judíos, y ahora la iglesia lo ha reemplazado? Y entonces este capítulo inicia la discusión de estos temas que ponen a todas las personas perplejos sobre el pueblo judío. Preguntas sobre por qué rechazan el evangelio, cómo se relaciona este nuevo esquema de gracia con la posición privilegiada que tienen los judíos, y fracasaron las promesas contenidas en el pacto. Sí, se le ha puesto a un lado a Israel y ya no se van a cumplir, o se van a cumplir en la iglesia. ¿Qué pasó? El apóstol entonces está hablando por amor a sus hermanos, sus parientes según la carne, o sea, literalmente sus parientes que descienden de Abraham, los judíos, como lo dice en Filipenses también 3:5, descendientes físicos de Abraham. Luego presenta 8 bendiciones exclusivas para el pueblo de Israel, y que las vamos a ver rápidamente. Primero, de Israel son la adopción corporativa o como nación, que eso no hay que tomarlo por un lado, hay que tenerlo siempre presente, que aquí se está hablando de la elección corporativa, no individual, ¿eh? Es decir, hijos de Israel, como
hijos, no la de el capítulo 8, versículo 15, donde se habla de hoyus, sino del pueblo escogido, es decir, como colectivo. Y hay muchos pasajes que eso lo hablan en el Antiguo Testamento, que eran Israel es hijo de Dios. No hay forma de que la integridad de Dios le permita desheredar a su hijo primogénito, el Israel nacional, porque ellos son hijos como nación, colectivamente, no individualmente como hoyos, que son hijos por adopción en ese sentido, pero hablando Pablo de la herencia de los hijos mayores, que eso pertenece a la iglesia. Ese es otro tema que hay que discutir. También de ellos son la gloria Shekinah, que los guiaba en el desierto y habitaba en el tabernáculo. Recuerda su presencia con Israel cuando los sacó de Egipto. Es la manifestación visible de ese pueblo elegido. De ellos también son, en tercer lugar, los pactos exclusivos. Esos pactos exclusivos que son específicos en la nación, pactos particulares le llamamos, primeramente en el pacto troncal, que es el pacto abrámico, que habla de la tierra, la simiente y la bendición. Luego está el pacto inmobiliario o israelí, que habla del pacto de la tierra. Luego está el pacto davídico, que habla de la simiente del trono. Y por último, el nuevo pacto, que es la bendición o perdón de pecados y leyes en el corazón durante el reino mesiánico. Todos esos tienen que ver con relación a la nación de Israel. Son pactos de sangre inquebrantable. Si Dios rompió el pacto con el pueblo judío, estos pactos, ¿qué justificación bíblica tienen los cristianos de que Él no va a romper su pacto con nosotros, del nuevo pacto que también ha hecho con nosotros? Entonces es algo muy importante lo que Pablo está argumentando. En cuarto lugar, la santa ley. Esa ley que le dio al pueblo. La donación de la ley incluía su promulgación, su custodia, sus destinatarios, que son ellos, y el propósito de esta ley. La Torá fue entregada al pueblo judío miles de años antes que los gentiles supieran que existiera. Luego tenemos el culto o servicio sacerdotal. Toda la liturgia del tabernáculo y el templo y sus complejos rituales que adoraban al único Dios verdadero y apuntaban al Mesías fueron entregados a ellos. Por eso dice que viene de los judíos la salvación. El pueblo judío sería un reino de sacerdotes que dirigiera la adoración dentro del tabernáculo y dentro del templo. Otra de las características es la séptima, las primeras promesas. ¿Cuáles son las primeras promesas? Estas fueron dadas antes de la promulgación de la ley de los pactos particulares. Y es precisamente que comienza en Génesis 3:13, inmediatamente a la caída. Sigue por medio de Noé sobre Sem y se la da a Abraham antes de pactar con él las promesas. Las hace antes de pactar. Son promesas de salvación. Ustedes lo pueden ver en el capítulo 12 de Génesis, donde dice, te bendeciré y serás bendición a todas las naciones. Es en esa bendición que entramos nosotros, no en los pactos, en las promesas generales. Y eso es algo muy interesante porque las promesas mesiánicas de que un libertador saldría de Sión, como dice en Romanos 11:26, fueron prometidos primero a Israel, nación, y a través de esa nación ha venido a nosotros. Octava característica, los antiguos patriarcas pertenecen a Abraham. Abraham, Isaac y Jacob y sus 12 hijos, todos judíos, aunque se consideraban otros en la misma categoría de patriarcas de Israel. En Romanos 11:27 al 28, Pablo hace esta asombrosa declaración: porque este es mi pacto con ellos. El pueblo judío dice, yo quitaré sus pecados. Ellos, el pueblo judío, son amados por causa de los patriarcas, dice en Romanos 11:27 y 28, son amados por causa de los padres. Y la octava característica, me confundí, pero en la numeración, la octava característica es el Cristo o Mesías era judío. 9:6. Israelita, de los patriarcas según la carne o en cuanto a hombre, pero también el soberano del universo que merece nuestra doxología. Jesús de Nazaret nació de una madre judía y era un judío entre los judíos, pero más que un judío, era Dios manifestado
en carne. Aquí es donde viene esta discusión. Pero si Dios dio a Israel como su pueblo terrenal escogido 8 bendiciones anteriores de los versículos 4 y 5, ¿cómo cuadra esto con el actual rechazamiento de Israel y con el hecho de que los gentiles hayan sido traídos al puesto de bendición también ellos, sin pertenecer al pueblo del pacto? ¿Y cuál es el lugar? Vino a reemplazarlo, vino a reemplazar a los judíos. ¿Cuál es el lugar exacto? Eso es algo muy importante. Falló Dios, ya no se van a cumplir las promesas, y toda esta discusión está en esos 3 capítulos, ¿eh? Y por eso es que dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, sino los que son hijos de Dios, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahora, si piensas que este pasaje está diciendo que Israel étnico ya no es Israel y que ahora la iglesia lo releva, o si crees que Pablo está afirmando que al nacer de nuevo un gentil se vuelve el Israel de Dios, no estás entendiendo el argumento del apóstol. Porque todo lo que el que no es israelita y se autopercibe israelita por leer este pasaje, pues su interpretación no es más que ideología de género, no es exégesis. La pregunta que Pablo está contestando aquí es esta: ¿cómo es compatible el rechazo de los judíos incrédulos con la infidelidad de las promesas de Dios mencionadas en estos versículos 4 y 5? Pablo lo que hace es responder con 4 argumentos. Primero, explica el verdadero sentido, la naturaleza o intención de la promesa, porque si no entiendes la naturaleza de la promesa, no sabes qué te están prometiendo. Dos, muestra la acción soberana de Dios, como Él también tiene decisión sobre a quienes quiere mostrar misericordia, que lo vamos a ver. Tres, afirma que tanto el rechazo de los judíos como la inclusión de los gentiles estaba anunciado también en el Antiguo Testamento, no fue algo que le agarró de sorpresa. Y cuatro, expone la verdadera razón del rechazo de los judíos en los últimos versículos de este capítulo. Su palabra no falla. Dios no se equivocó en la decisión o elección soberana de rechazar temporalmente a Israel para incluir a los gentiles. Fue parte del resultado del rechazo de su pueblo hacia él, que iba en paralelo a la reacción incrédula o rechazo del antiguo Israel a la exposición que les hizo Moisés de la ley, el cual ellos rechazaron. Y al rechazar la ley, entonces ellos en automático estaban voluntariamente excluyéndosele de las promesas, porque no podía haber cumplimiento de esas promesas sino por medio del Mesías. Y el Mesías es el que le va a dar el cumplimiento. Y al rechazar al Mesías, estaban rechazando su inclusión también o su participación en ese ámbito de bendiciones. Pero aún eso no les agarró desprevenido. Dios tuvo en cuenta el fallo humano, y cuando aumentó el pecado de ellos, sobreabundó también la gracia para incluir a muchos más. Quienes no entienden los elementos constitutivos de la promesa pueden malentenderlo, como les pasó a estos hermanos, y hasta pueden reclamar a Dios esto, diciéndole: ¿por qué no has cumplido las promesas de ser Dios para Abraham y su descendencia ilimitadamente? ¿Y saben por qué? Reclamarían algo que Dios no ha prometido, porque nunca les hizo promesas sin cláusulas limitantes. Tenía que haber ciertas limitantes en ese parámetro de cumplimiento. Él tuvo esos límites que estableció, y estaba acorde su cumplimiento a los límites. Así que Pablo se encarga de explicarle los límites de la promesa con ejemplos concretos. Por ejemplo, la promesa hecha a Abraham 3 años antes vendría de Sara por iniciativa de Dios, y fue aplicada a Isaac y no a toda la descendencia de Abraham. Ojo con esto, solo a
la descendencia de Isaac. Y específicamente se dice allá que por medio de Jacob, Israel, de quien descienden los israelitas, y no por medio del otro hijo de Isaac, que es Esaú. Antes de avanzar en el estudio, entonces tenemos que definir los dos grupos de descendientes que se mencionan en los versículos 6 y 7, para que luego entendamos los versículos 8 al 11. Se habla de descendientes de Israel en el versículo 6 y se hablan de hijos de Abraham en el versículo 7. Son dos grupos. Israel es nieto de Abraham, pero Isaac es hijo de Abraham, según la promesa. En cuanto a Abraham, se habla de dos clases de hijos, según la carne como Ismael y según la promesa como Isaac. El concepto hijos de Abraham no es el mismo concepto de hijos de Israel. Y eso es clave para entender ese pasaje, porque cuando hablamos de Isaac, también tuvo dos hijos con Rebeca. Uno de ellos fue elegido y llamado, que es Jacobo Israel, y el otro no, que es Esaú. Así que solo los que descienden de Jacob son israelitas, pero entre ellos hay hijos llamados e hijos que aún no han sido llamados o no han respondido a ese llamado. Además de ello, Pablo demuestra en los versículos 6 al 9 que Dios sigue usando su mismo modo de operar basado en las promesas y no en la descendencia carnal. Eso es muy importante. El hecho de que alguien haya nacido de la nación de Israel no significa automáticamente que sea heredero de las promesas. Aquí, ojo, Dios tiene dentro de la nación de Israel un remanente genuino de creyentes por fe. En ninguna manera está haciendo referencia aquí al pueblo gentil salvado por gracia. Está hablando de aquí de su pueblo y un pueblo dentro del pueblo. El nacer de sangre judía no le hace un verdadero israelita. Es decir, no todos los israelitas físicos son Israel espiritualmente hablando. Y eso ya lo dijo en el 2:28 y 29 de Romanos. Dios siempre tuvo un Israel a lo largo de la historia israelita. De modo que había judíos que descendían de Abraham, pero no tenían su misma fe, como lo había dicho Jesús en Juan 8:33 a 39, porque lo que cuenta no es la descendencia física. De igual manera, no basta ser judío para pertenecer al Israel de Dios. Como a Ismael no le bastaba haber nacido de Abraham para reclamar esa bendición, porque él nació según la carne, pero no según la promesa. Hoy existe muchísima confusión sobre quién es un judío. Por ejemplo, los judíos ortodoxos reconocen varios criterios como suficientes para calificar a una persona como judía. Por ejemplo, si una persona cumple con los siguientes criterios, puede ser considerada judía. Número uno, si es de madre judía. Este punto de vista reconoce que la identidad judía se transmite de madre a hijo. Esa es la línea sanguínea. Dos, puede ser alguien que sea creyente en la Torá. Este punto de vista permite la conversión de los gentiles al judaísmo, ya se adopta como judío. Tres, tradición cultural. Este punto de vista reconoce a quienes practican las costumbres judías y mantienen tradiciones judías, y es por tradición, bueno, pues ya se le considera judío. Cuatro, por elección o conversión personal. 5, por etnicidad. Este punto de vista considera que el elemento principal de la identidad judía es la ascendencia de ambos padres, sin contar si tienen o no tienen fe, con que sus papás y su mamá sean judíos, con eso ya es suficiente. Pero Pablo señala de una manera correcta y categórica, señala bien que el verdadero pueblo judío no es simplemente la simiente de Abraham, sino es literalmente el Hijo de Dios. Es decir, estos verdaderos hijos de Dios no únicamente descienden de Abraham, sino que además tienen el mismo espíritu de Abraham. Hay un pueblo dentro del pueblo. Esto es lo que está diciendo Pablo, un pueblo dentro del pueblo. Y esta selección obedece a principios divinamente señalados. Para ser hijo de Dios, necesita ser simiente espiritual de Abraham. Este es el principio de la elección para ser
pueblo de Dios. Abraham tuvo 2 hijos. El primero fue Ismael, nacido de la sirviente egipcia Agar. Pero aunque era un descendiente físico de Abraham, Ismael, no era la simiente que produjo a Isaac, el hijo espiritual. Porque Ismael nació cuando Abraham pudo tener hijos aún, gracias a su propia fuerza sexual, por así decir. Pero Isaac nació por un acto sobrenatural de Dios, ya que tanto Abraham como Sara habían pasado de la edad de concepción y del parto. Y si la simiente espiritual de Abraham proviene de la promesa y el poder de Dios, el pueblo judío no es simplemente la simiente de Abraham, sino literalmente hijo de Dios. El que cuenta, lo que cuenta es el hijo de Dios para que se considere el pueblo que está dentro del pueblo. Esta elección corporativa, se le dice allá, el del 11:28, a causa de los padres, lo hace un pueblo escogido con un propósito terrenal escatológico, pero la respuesta al llamado individual, que eso es lo que quiero que quede bien claro. Una cosa es la elección o llamado colectivo corporativo, que aquí se está hablando es del pueblo de Israel, pero la respuesta al llamado individual los convierte en verdaderos hijos de Dios o verdaderos israelitas. Es decir, vuelvo de nuevo a explicarlo. La elección corporativa a causa de los padres los hace un pueblo escogido con un propósito terrenal escatológico específico, un rumbo. Es la historia de Israel como reino de Dios sobre la tierra. Pero la respuesta al llamado individual es lo que los convierte en verdaderos hijos de Dios o verdaderos israelitas. Así que pueden ser del Israel si no se han entregado al Mesías en esa fe, no son verdaderos israelitas. Y de este modo, no solo ser corporativamente pueblo de Dios es lo que los salva, sino personalmente convertirse en hijo de Dios. Esto último aplica tanto a judíos como a gentiles. Aunque aquí está hablando solamente de los judíos, pero de ahí que quienes en este tiempo son israelitas, pero rechazan el evangelio, y eso tiene que quedar muy claro, a causa de ello son enemigos por causa del evangelio, dice en Romanos 11:28, pero corporativamente a causa de los pactos con los padres, los patriarcas, no dejan de pertenecer al reino de Dios como el Israel corporativo, pero no salvo aún. Los versículos 10 al 13 hablan de esa elección corporativa al mencionar las cabezas corporativas de Esaú y Jacob, porque aquí Esaú y Jacob están puestos como dos pueblos, como lo dice en Génesis 25:23. Hay dos pueblos en tu vientre. Y Malaquías 1:2 al 3, que habla de Esaú como un pueblo. Pero los versículos siguientes explican, es decir, versículos 14 en adelante del Romanos 9, explican por qué se incluye hasta los no judíos dentro de este grupo de salvos en el plan para alumbrar a las naciones. Pero, ¿cómo es que Dios escoge a un pueblo y luego lo deja que se pierda? Eso es injusticia. Y él se encarga de decir, pero que en Dios no hay injusticia. ¿Por qué le muestra misericordia también a los gentiles? Y él va a contestar, mi misericordia no se limita a los judíos, no es exclusiva para ellos, no es solo para los que, no es solo para los que no creen, no es injusticia, porque él tiene misericordia de todos, pero trae bendición a los que responden positivamente a ese llamado. Primero, poniendo el ejemplo de Moisés, que pidió por él y por Israel. Y el 9:15 de Romanos lo dice. Pero Dios le aclara que su misericordia no puede ser limitada para él y al pueblo. Él decide dársela a quien quiera. Y en esa oración de Éxodo 33:16 al 19, léanlo y van a dar cuenta que él quería limitar la misericordia a él y al pueblo. Y Dios dice, no, yo tendré misericordia de quien yo tengo misericordia. No tienes que ponerme límite. Y si yo quiero tener misericordia de los gentiles y no solamente de los judíos, soy yo, tú no puedes mandarme o prohibirme. Y el otro ejemplo es el de un gentil, que es el faraón, al que le muestra su poder
para que su nombre, el nombre del Señor Jesucristo, sea anunciado no solo en Israel, sino por toda la tierra, dice Romanos 9:17. Y así demostrar que su misericordia, que eso es algo muy importante, no está limitada como algunos pensarían en 9:16 y 18, sino que ha mostrado misericordia a todos, no solo a judíos, sino también a gentiles. Romanos 11:32. Ahora en Romanos 9:19 al 26 usa una figura del barro para mostrar cómo Dios ha soportado a todos los incrédulos, tanto a judíos incrédulos como a gentiles incrédulos. Es muy importante esta ilustración, de modo que ni uno ni otro debe ensañarse contra nadie. De ahí que los gentiles creyentes son exhortados en el capítulo 10 para que le prediquen a los judíos incrédulos, porque dice, ¿cómo irán si nadie les predica a estos judíos? Porque recuerden que estos 3 capítulos está hablando a los judíos. Por último, les recuerda que de los hijos de Israel, solo un remanente será salvo, dice 9:26 al 28. Y cuando él ejecute su sentencia, es decir, los judíos que verdaderamente sean hijos de Dios y lleguen al final en el juicio, cuando Dios ejecute finalmente su sentencia, es ahí donde se va a ver quiénes son hijos de Dios. Y el remanente será salvo. El verdadero Israel se compone pues de los judíos creyentes, productos de un nacimiento sobrenatural, milagroso, además de su nacimiento natural como judíos. Y de la manera como el hijo que tuvo Sara, la estéril, fue por intervención divina, de esa misma manera tiene que haber un nuevo nacimiento espiritual por intervención divina. Un verdadero israelita es un judío creyente. Y cómo nacer de padres cristianos no les hace a uno cristiano. El nacimiento no es físico ni étnico, ni para el cristiano ni para el judío. Ellos tienen que nacer de nuevo personalmente. El primer ejemplo que se presenta para demostrar que no todos los descendientes de Abraham son de promesa es el de Isaac. Los hijos de Ismael son descendientes de Abraham, pero la promesa de Dios fue: en Isaac te será llamada descendencia. El segundo ejemplo es más fuerte aún, porque se trata de los hijos de Isaac, el padre de la promesa, y se trata de una misma madre, no de mujer ilegítima. Se trata de gemelos que tiene esta misma madre, y así les demuestra que el escogimiento corporativo es un acto divino y no algo meramente humano, ni por su obrar en el escogimiento de sus linajes, no de no de la salvación eterna. Solo el amar y el aborrecer debe entenderse como menosprecio, no como un desprecio o sin precio, sino que aquí es un tema de la elección, que es muy importante para una misión. Este sí, una elección corporativa y una misión para cada grupo. Lo que se está estableciendo claramente es que el mismo modo que nadie se convertía en israelita por esfuerzo personal o por herencia carnal, sino basado en la fe en las promesas de Dios, la promesa es que Dios iba a salvar al mundo a través de la simiente prometida, es decir, Cristo Jesús. Los principios que Pablo establece para seguir este proceso de salvífico es la fe, que son los hijos de Abraham, son la gente de fe según el versículo 6. El llamamiento, en Isaac están los llamados, versículo 7. La promesa, Ismael es según la carne, pero Isaac es según la promesa, versículo 8. Lo espiritual, Sara la estéril requería de una intervención divina para que nazca su hijo, versículo 9. Esos 4 pasos. Dios hizo un lado temporalmente a Israel debido a que Israel no siguió sus reglas, que es lo que estamos viendo aquí. En el mismo orden que está citado en el texto, ellos fueron violando cada una de estas partes. Primero, violaron la fe, porque no fueron verdaderos israelitas, pues les faltó la fe de Abraham, versículo 6. El llamamiento, eran descendientes de Abraham, pero no descendientes por llamamiento divino, porque rechazaron su llamado, versículo 7. 3.
la promesa. Eran hijos según la carne, perdón, pero no hijos según la promesa. 4. Lo espiritual. Eran hijos por nacimiento natural étnico, pero no por nacimiento sobrenatural espiritual. Los verdaderos israelitas eran los judíos creyentes en Jesús, la simiente prometida. Estos verdaderos creyentes en Jesús fueron los primeros mesiánicos. El uso de Jacob, el pueblo de Israel, es corporativo aquí, de igual modo que el uso de Esaú, el pueblo de Edom, en el versículo 13. Hay dos masas de barro de la que se viene hablando. Dentro de esas masas de barro salen dos tipos de vasos, no inertes como la arcilla, vasos de ira o autopreparados y vasos de misericordia que él mismo preparó. Versículos 20 al 23. Los vasos de honra son el Israel salvado por gracia, no endurecido, pero los vasos de deshonra son el resto de la nación que no se arrepintió y por lo tanto no está ejerciendo el ministerio. De ahí que la ilustración del barro se centra en la distinción de usos. Hoy el ministerio principalmente está en manos de gentiles por medio de la fe. A esa parte incrédula de la nación, vasos de ira, Dios los ha soportado y no los ha destruido. Porque aunque en este momento no están dentro de la elección del ministerio de ser luz a las naciones, por causa de sus padres los ha amado. Así dice 11:28. Pero también puede incluirse al barro de los gentiles, entre los que hay honra y deshonra. De hecho, Dios toleró a los que de ambas masas, judíos y gentiles, seguían en el mal por amor a los vasos de misericordia de ambos grupos, antes de poner fin al mundo de un solo tajo. ¿Por qué? Porque en este mundo hay tanto vasos de honra como de deshonra, y por amor a los vasos de honra no los destruyó a todos. Así que en cualquiera de las masas de gentiles o de judíos hay vasos de ira y vasos de misericordia, es decir, gentiles y judíos que se salvarán de entre su misma masa. También se menciona en los versículos 25 y 26, Oseas hablando de los salvos gentiles, que es una cita que hemos mencionado. Vamos a comentarlo un poquito. Citas dos pasajes, uno según el sentido, Oseas 2:23, y otro es una cita literal. Uno es una cita según el sentido y otro es una cita literal de Oseas 1:10. Aclaramos que originalmente en Oseas no se refiere directamente a los gentiles, sino a la restauración futura de Israel que detalla Pablo en el capítulo 11. Esto es lo que el Antiguo Testamento significa el amor de Oseas y su esposa infiel, el amor de Dios por Israel. Sin embargo, el apóstol aplica a los gentiles el principio enseñado en este texto. ¿Cuál? Oseas tuvo un hijo llamado Lo-Ami, ou Laos, no pueblo mío. El griego Hou ou Laos Mou, es decir, el no pueblo mío. Lo que Pablo hace es aplicar esta cita a los gentiles, aunque en realidad él está hablando de los israelitas del norte asimilados entre los gentiles. Pero Pablo se los aplica a estos últimos. No está afirmando, sin embargo, que los gentiles son el reino del norte, sino que el reino del norte se hicieron como gentiles, son tomados como ejemplo para aplicar el mensaje a los gentiles. No es una interpretación literal, sino una aplicación devocional, un midrash adágico en la hermenéutica judía, que es válido. Eso debe entenderse con mucho cuidado, porque el rabino Pablo no le está quitando el significado original al texto, ni está reemplazando a las 10 tribus del norte por los gentiles, sino que está aplicando eso que es para los gentiles y se lo aplica a los, perdón, que es para de los judíos del norte y se lo aplica a los gentiles. Isaías se refiere a los salvos de entre los judíos en el capítulo 9, versículos 27 al 29. El apóstol muestra cómo en toda la masa del pueblo de Israel toma un remanente salvo por fe, por el cual detallará en el capítulo 11
menciona 3 citas de Isaías, que es el que se refiere a los gentiles, el 10, 22 al 23, 28, 22 y 1, 9 de Isaías. Y esto es una demostración de la misericordia de Dios sobre ellos. La referencia de Isaías 10, 22 alude al remanente de Israel que regresó del exilio. Pero Pablo aplica este versículo a los redimidos del futuro, hablando de aquí del remanente. La justicia de Dios sobre los incrédulos judíos va acompañado de la misericordia de Dios sobre el remanente que volvió, pero más específicamente al remanente creyente del Mesías. Versículo 27. Eso está acorde con Isaías 10, 22 y 23. Así se cumple la veracidad de la eficacia de la palabra de Dios. La descendencia es el pequeño remanente con el que Dios demuestra su poder de conservarlos y su misericordia al hacerlo. Con esta comprensión se entenderá perfectamente el capítulo 10, que habla del estado actual de Israel y la salvación presente tanto de los judíos como de los gentiles. Dice, orará por Israel, el apóstol, en el inicio de capítulo 10, para que sean salvos, mientras están bajo maldición de la ley, confiando en sus obras, 10.5, pero en el tiempo presente hay salvación para todo el que invocare el nombre del Señor, sea gentil o judío, según capítulo 10, versículo 13. Solo bajo este marco podemos entender el movimiento mesiánico actual de judíos creyentes en Jesús, el Mesías, porque ellos que son creyentes verdaderos, estos son el verdadero Israel. El otro Israel es según la carne, y esto es algo muy importante entenderlo. Con este panorama histórico, podemos comprender a grosso modo cuál es la misión y la realidad sobre los verdaderos judíos mesiánicos. Se trata de genuinos judíos creyentes en Jesús, quienes se han puesto a la misión de alcanzar a su pueblo para el Mesías. Al igual que Pablo en el capítulo 9 de Romanos, denominó a los judíos creyentes del primer siglo verdaderos israelitas, distinguiéndolos de los israelitas incrédulos. Lo mismo hoy. Distinguimos a los judíos mesiánicos de los ortodoxos incrédulos en Jesús, y también los distinguimos de los pseudo judíos que se quieren pasar por judíos cuando no lo son y no lo necesitan ser para ser salvos. El primero es un falso israelita, el ortodoxo, y el segundo es un falso mesiánico, porque el verdadero judío, el verdadero israelita, es aquel que le ha entregado su vida al Señor Jesucristo y no está tratando de imitar a otros. Ahora, si un no judío quiere integrarse a estudiar la escritura con ellos, tiene toda la libertad y derecho de hacerlo, porque los mesiánicos son verdaderos hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo por medio del Mesías. Sin embargo, su misión principal es alcanzar a su pueblo Israel para el Mesías. El apóstol presenta la razón del rechazo de los judíos incrédulos, explicando su verdadera situación actual según Romanos 9, 6 al 9. Pasemos a concluir explicando estos versículos. Así que, en respuesta al rechazo, al ofrecimiento del cumplimiento de la promesa a su pueblo Israel, según Juan 1, 12 y 13, Dios lo puso temporalmente a un lado al instituir la iglesia, y no significa rechazo definitivo ni tampoco reemplazo, por favor, es importante ubicar eso. Romanos 11, 1, 2 y 11, 25 al 26, lo mismo que el Salmo 94, 14. Dios inició la era de la iglesia con el fin de traer a judíos y gentiles por medio del evangelio el misterio revelado, hasta que venga el fin de la plenitud de los gentiles, o sea, complete el programa de este tiempo de Dios por medio de los gentiles. Dios, en este tiempo de gracia, está usando a la iglesia como vehículo por el cual obra en todo el mundo el cuerpo de Cristo. Y la iglesia está compuesta tanto de judíos como de gentiles creyentes. Y Dios ha traído a no judíos sin necesidad de identificación con Israel. La iglesia nunca llegó a ser el Israel si no es judía, ni lo necesitaba. Pero tampoco Israel
ocupa el lugar de la iglesia. No todos los gentiles se salvan, ni todos los judíos se salvan. Tampoco todos los gentiles se pierden, ni todos los judíos se pierden. Hay un grupo de judíos creyentes, un remanente salvo por gracia por medio de la fe. Este es el Israel de Dios de Gálatas 6:6, al que pertenecía Natanael, que dice, he aquí un verdadero israelita. Juan 1:47. Que Dios me los bendiga y espero que sea un video aclaratorio del capítulo 9 de Romanos.